La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la conferencia magistral dictada por el maestro Roberto Velasco Álvarez, que será moderada por la doctora Diana Arley Iescas. Adelante. Muy buenas tardes, gracias a toda la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y público en general que nos acompaña. Para mí es un placer poder presentar esta conferencia que nos está haciendo el favor de otorgarnos el maestro Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y para un evento de estos tenemos la gran presencia de nuestras distinguidas autoridades involucradas en el marco del programa por el cual se está dando esta conferencia, que es un diplomado sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, implementado, apoyado por la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia en coordinación con el Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior. Doctor Raúl Contreras Bustamante, muchísimas gracias por su constante apoyo a los programas de profesionalización de la facultad. Muchas gracias, doctora Diana Arley. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo en la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM a través de Facebook Live en esta conferencia magistral que nos hace el honor esta mañana de dar el maestro Roberto Velasco Álvarez, director para América del Norte de la Cancillería, amigo de esta facultad y a quien mucho le agradezco que su vocación como académico le abra siempre las posibilidades en su muy apretada agenda de estar con nosotros. Quiero agradecer al maestro José Gamas Torruco, presidente de la Fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que nos permita transmitir esta conferencia magistral que se va a rendir dentro del diplomado que se está organizando en la Escuela de Jurisprudencia, para que lo pueda escuchar toda la comunidad universitaria y para que lo pueda escuchar la sociedad, porque es un tema de un gran interés, porque es un tema de actualidad y porque desde luego, pues la personalidad de nuestro conferenciante seguramente atraerá muchas atenciones y muchas participaciones en las redes. Quisimos que esta conferencia se abriera pues para aprovechar la presencia de nuestra personalidad y para poder seguir dando estas actividades extracurriculares que día a día da la Facultad de Derecho para contribuir a que pues las medidas de restricción y de aislamiento pues puedan ser más llevaderas y que puedan contribuir de mejor forma a la educación, a generar conocimiento y, por qué no, también a difundirlo a la sociedad. Creo que para todos será muy interesante escuchar de uno de los actores principales de la Cancillería los retos y los desafíos que tiene el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, pues lo que se ha comentado, si tendremos algunas cuestiones que tendrán que revisarse a la luz de las iniciativas que se están presentando en el Congreso sobre materia energética, específicamente en materia de electricidad, las cosas que se tendrán que prever pues para reactivar la economía en este efecto brutal que seguramente la pandemia nos va a traer, temas de como la migración, como la colaboración para aspectos de seguridad, para controlar el tráfico de armas y de drogas, el turismo que también se está seguramente viendo muy afectado, no solamente por las medidas de restricción, sino posteriormente pues por la aplicación de las vacunas, las propias vacunas, en fin, creo que el tema va a dar para que el conferenciante pueda darnos luces y que nosotros podamos contribuir aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación para estudiarlo, para seguirlo desarrollando. Quiero saludar de manera muy especial al señor exdirector de la Facultad de Derecho, el doctor Ruperto Patiño Manfer, que es especialista en estos temas de comercio exterior, del doctor Filiberto Pacheco, quien es el director del Seminario de Comercio Exterior, y de todos los profesores, Gustavo Uruchurtu, que están en esta aula atentos a lo que Roberto nos tendrá que enseñar y decir,
y desde luego, pues que yo personalmente me voy a quedar a escuchar la conferencia para ver qué aprendo. Muchas gracias, Diana, y adelante. Gracias. Maestro José Gámez Torruco, muchísimas gracias. Pues es para mí la segunda ocasión, tuve la oportunidad de inaugurar este diplomado y estoy de plácemes el día de hoy por la presencia del maestro Roberto Velasco Álvarez. Maestro Velasco, conocemos su profesionalismo, la eficiencia de su trabajo y la dedicación a la custodia de los intereses nacionales. Para nosotros es verdaderamente un honor el tenerlo aquí entre nosotros. Desde luego, pues ya habíamos antes platicado respecto al seminario, a los propósitos del seminario, pero una vez más destaco que estamos totalmente abiertos en la Fundación por indicaciones del señor director de la Facultad de Derecho a todos los temas que sean de interés nacional y desde luego pues lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos tiene que decir a través de uno de sus directores generales, que en este caso, pues, como he ya destacado, ocupa uno de los puestos claves y tenemos de veras el honor de escucharlo y de aprovechar todo su conocimiento. Es pues para mí un placer, además, darle la bienvenida. Muchas gracias. Pacheco, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero en principio agradecer la presencia de mi director, el doctor Contreras Bustamante, que él con su esfuerzo nos dio un ejemplo día con día desde muy temprano conectarse a todos los eventos. Tal es así que le reiteramos nuestra felicitación por la medalla que el Congreso de la Ciudad de México le ha otorgado, consolidando muchos eventos como es este, que su agenda ahorita lo permite. Gracias, señor director, por estar con nosotros, por las palabras, para recibir a nuestro querido maestro Roberto Velasco, alumno de la Facultad distinguido, que tiene la responsabilidad histórica, como dijo el doctor Gámez Torruco, de defender los intereses de la nación. Seguramente nos van a contar muchas cosas y no abrir los ojos en este tema. Agradezco la presencia, que sin su colaboración sería este seminario. Es la presencia del doctor José Gámez Torruco por albergar en las instalaciones de la antigua Escuela de Jurisprudencia, que también está impulsando el doctor Contreras la renovación de este recinto universitario, lo está dotando de nuevos instrumentos, de un nuevo techo, consolidando un edificio más de la historia de la Facultad de Derecho, y la presencia del señor director, el doctor Ruperto Padilla Maffel, que es como una referencia en el comercio exterior. Destaco la colaboración de agradecimiento para Lorena Redondo, para Norma, para Arley, para el maestro Gustavo, que está con nosotros, para Alicia Reyes, para mamá Angélica, para Portemo y nuestro querido maestro Oscar Ramos Rosario también. Gracias, señor director, por permitir este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Bueno, desde Joel Roberts Poinsett, en 1822, primer agente especial de Estados Unidos en México, que en esa ocasión lo único que se logró llevar fueron las Nochebuenas, y de ahí el nombre de esta planta en inglés. Las relaciones entre Estados Unidos y México son complejas por ser importantes. 199 años de una relación que siempre ha sido fundamentalmente comercial, desde la suscripción del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación hasta el hoy TEMEC. El diplomado versó sobre un análisis técnico, jurídico, económico y por supuesto que también político. La universidad tiene como misión fundamental la universalidad de las ideas. Es un compromiso y una instrucción que tenemos de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Hoy esa historia y ese compromiso se cumplen con la deferencia que nos da nuestro invitado, y no podríamos hablar de una profesionalización y educación asertiva
sin dar su justo lugar a la voz del gobierno del Estado mexicano en nuestro distinguido invitado, maestro Roberto Velasco. Lo dejo con la audiencia. Muchísimas gracias por su asistencia y aceptar esta invitación para nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto ser parte de este diplomado, Oportunidades y Desafíos en el TEMEC y su implementación legal. Siempre es un honor, como les decía hace un momento, participar en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, que es una institución que propicia siempre el diálogo y cuyas aulas han sido motor de la libertad de pensamiento en nuestro país desde hace ya muchísimos años. Obviamente me honra además compartir este momento con distinguidos juristas y especialistas en derecho internacional. Muchas gracias, doctor Contreras, doctor Patiño, doctor Uruchurtu, Pacheco, y también, por supuesto, el maestro Gamas, y claro, también un agradecimiento especial a Cuauhtémoc Mendoza, quien me extendió también la invitación para participar en este espacio. Y muchas gracias, Diana, por la moderación y los generosos comentarios hacia mi persona. Como todos ustedes saben, vivimos un momento complejo internacional a causa de la pandemia, que nos impone grandes retos y desafíos. Un momento que se suma además ya a una etapa distinta que hemos vivido en los últimos años, en los cuales se ha venido cuestionando lo que había sido concebido tradicionalmente como el libre comercio y la globalización a nivel mundial, por los efectos que ha tenido, por ejemplo, en la distribución de la riqueza en algunos países, y por supuesto también por los efectos que ha tenido en algunos sectores de las plantas productivas de los países. Y digo esto porque es importante decir también cómo llegamos al TEMEC, por qué pasamos del Telecán, que había sido desde muchas perspectivas un tratado exitoso, al TEMEC. Cómo es que llegamos, por supuesto, a este nuevo arreglo, que en muchos sentidos es muy innovador. No habíamos tenido ningún otro tratado comercial que incorporara aspectos laborales, por ejemplo, y que pues quisiera hacer a través de normas comerciales un intento pues tan claro por tener una justicia redistributiva en términos de los beneficios que genera el tratado. Y me gustaría comenzar platicando un poco de esa, digamos, visión estratégica detrás del TEMEC y sobre todo la visión estratégica de México. Y vuelvo para ello un poco al contexto. Ustedes saben, el Telecán fue tanto en Estados Unidos como en México cuestionado por algunos grupos de trabajadores que no vieron sus ingresos crecer y que vieron sus ingresos rezagados frente a otros grupos. Y esto no pasó solo en México, donde tuvimos durante mucho tiempo cuestionamientos en este sentido, sino que también sucedió en Estados Unidos y Canadá, donde algunos trabajadores sentían que eran desplazados por trabajadores que tenían condiciones laborales menos, llamémosle, con menores protecciones que las que tienen los trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Muy importante decir, en México, si uno sigue la ley al pie, en una lectura gramatical, pues naturalmente que en realidad hay muchos beneficios a los trabajadores que ni siquiera existen en Estados Unidos y Canadá, pero naturalmente el reto fundamental, como pasa en muchos ámbitos de nuestra vida institucional,
no está en la redacción de la ley, sino en su cumplimiento y su implementación. Entonces, en ese contexto, pues se llega a esta renegociación que inicia formalmente en agosto de 2017 en un ambiente de tensión por los anuncios que había hecho el gobierno de Estados Unidos relativos a la intención de denunciar el tratado y retirar a Estados Unidos del mismo, lo cual obviamente pues estamos hablando de una relación comercial que se ha vuelto gigantesca, un mercado que anualmente comercia más de $1 billón entre los 13 países y que además ha tenido un fenómeno que ha ocurrido en grandes partes del mundo de integración de las cadenas productivas. Y en el caso de Estados Unidos, México y Canadá, pues ese fenómeno se ha ido extendiendo en distintos sectores, primero en el automotriz, pero ahora también, por ejemplo, en el sector aeroespacial y también en el sector de manufacturas electrónicas avanzadas. En el mapa de complejidad del comercio que lanzaron hace algunos años del MIT y Harvard, México pues aparece realmente como un país muy sofisticado en términos de su comercio exterior, porque no producimos como antes únicamente manufacturas básicas, sino que hacemos componentes altamente sofisticados que son fundamentales para varias cadenas de suministro en Estados Unidos y en Canadá. Muestra de ello fue lo que pasó durante los primeros meses de la pandemia. Ustedes pudieron ver todas las expresiones de gran preocupación y el esfuerzo muy importante que tuvimos que hacer los 3 países para mantener las cadenas de suministro funcionando. Entonces, pues naturalmente que plantear un fin del tratado en ese contexto, pues tenía implicaciones no solo legales muy amplias, sino también implicaciones económicas y hasta sociales de gran envergadura en los 3 países y más, por supuesto, pues en un momento en el cual pues veníamos de décadas de crecimiento del comercio entre los 3 países. En el caso del comercio entre México y Canadá, por ejemplo, pues ha crecido más rápido, de hecho, que el comercio con Estados Unidos. Por supuesto que la escala inicial era mucho menor, pero ha sido también un crecimiento realmente muy radical desde la entrada en vigor del TLCAN. Se inicia esta negociación en agosto de 2017 y pues fundamentalmente lo que hicieron los 3 países fue buscar cómo atender pues, esta problemática que se planteó de esta inequidad que estaba generando en la perspectiva de algunos sectores el tratado. Y digo, por supuesto, el tratado tiene muchas áreas nuevas que pasan, por ejemplo, por el comercio digital, que en 1994 no se incluyó por obvias razones. Nadie ni siquiera sospechaba en ese entonces que el comercio digital se iba a volver lo que es hoy. Solamente pues algunos gurús muy anticipados a su tiempo anticipaban que esto iba a llegar muy lejos y pues naturalmente no se incluyó en el tratado. Pero también se buscaron fundamentalmente pues fórmulas muy innovadoras en lo que tiene que ver con las reglas de origen y el componente laboral del tratado. En cuanto a las reglas de origen, desde la perspectiva de Estados Unidos y Canadá, pues naturalmente se buscó, como decía hace un momento, hablando del contexto, pues generar una especie de piso parejo para los trabajadores de los 3 países, en el cual México no se utilizara simplemente como una plataforma para poner 2 o 3 componentes a un producto e importarlo libre de aranceles a Estados Unidos y Canadá, que es lo que pasó en algunos casos, en algunos sectores que generaron esta percepción. Pero desde la perspectiva de México, esto ofreció una oportunidad muy importante de profundizar la integración de las cadenas productivas regionales. Es decir, traer mayores componentes de esas cadenas
productivas a nuestro país. Por supuesto que hay una complejidad relevante en esta implementación de las nuevas reglas de origen. La Secretaría de Economía ha venido haciendo un trabajo altamente profesional para la implementación de todo esto. Hicieron un régimen especial de transición incluso, porque obviamente pues estamos hablando de una implementación con un altísimo grado de complejidad, sobre todo porque pues es como esta expresión, ¿no? Subirse a un tren que va a 1000 kilómetros por hora. El comercio aquí no es hipotético y las reglas no se están implementando exclusivamente a nuevos negocios, se están implementando en una serie de cadenas y de intercambios que ya existen y que de hecho son de una gran fluidez y que tienen un altísimo valor económico. Entonces, bueno, pues se ha venido trabajando en esta implementación por parte de la Secretaría de Economía, de algunas otras áreas del gobierno también, como es el Servicio de Administración Tributaria, pero eso es, digamos, la gran apuesta que vimos en México como una posibilidad que abría el tratado. Profundizar la integración norteamericana y agregar más valor en nuestro país a los productos que exportamos a Estados Unidos y Canadá. Y eso, naturalmente, que es pues parte de la apuesta en que hemos venido trabajando. Algunos otros aspectos relevantes de la implementación del tratado que quisiera comentarles. Bueno, ya mencioné, por ejemplo, la parte digital, que no estaba incluida en el tratado. Hay también muchas cosas muy importantes que quedan en el tratado. Había mencionado la parte laboral, que merece una mención especial, que es parte también de esta visión de equidad, que México hiciera compromisos de implementación de su reforma laboral y que se creara por primera vez un mecanismo de respuesta rápida y un mecanismo ordinario que permite llevar quejas de lo que Estados Unidos en la negociación lo planteaba como una especie de solución a un dumping laboral, ¿no? Que no estén empresas pagándole a sus trabajadores muy mal y violando sus condiciones de trabajo, violando su libertad sindical para obtener con ello un beneficio indebido en el intercambio frente a otras empresas de otros países, en este caso de Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, se crearon estos mecanismos que por supuesto tienen un periodo muy generoso para la conciliación, pero que también son mecanismos altamente innovadores que no existen en ningún otro tratado y que por supuesto pues también tendremos que ver cómo funcionan cuando así se ha planteado un caso dentro de estos mecanismos. Otro punto que merece también atención, por supuesto que tratamos de profundizar la parte de facilitación comercial. En eso ha venido trabajando el Servicio de Administración Tributaria. Hay también todavía pendientes en esa área que se tienen que resolver con aduanas, pero por supuesto que se ha venido haciendo mucho trabajo y queremos seguir profundizando la parte de simplificación de reglas, de armonización de criterios, de normas que permitan que el comercio entre los tres países fluya con menores contratiempos, con mayor facilidad y por supuesto con menor burocracia. Otro punto relevante que lo hemos vuelto parte de la implementación del tratado es el desarrollo de una agenda de infraestructura fronteriza entre México y los Estados Unidos. Este es una escuela de derecho y normalmente nos enfocamos en lo que son las barreras arancelarias, porque como abogados pues es nuestra naturaleza voltear a ver a los aranceles y a las barreras jurídicas. Pero la realidad es que la principal barrera al comercio que existe hoy entre México y los Estados Unidos, y cabe traer un dato a la mesa que es el 80% del comercio entre nuestros dos países se da a través de la frontera terrestre. Entonces, la principal barrera no son las, barreras arancelarias que se han venido eliminando a lo largo de las últimas décadas desde que entró en vigor el Telecán y que se ha mantenido esa liberalización
del comercio en el TEMEC prácticamente intacta, sino la barrera principal son los tiempos de espera en la frontera, las filas que se hacen todos los días en la frontera entre México y Estados Unidos, y que por supuesto muchas organizaciones, el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, hemos hecho muchos esfuerzos para cuantificar cuánto valen esas filas que vemos en las garitas. Y por supuesto que es algo que se puede cuantificar y generan pérdidas y pérdidas de oportunidades o costos de oportunidad de miles de millones de dólares anuales por el tiempo que pasan las mercancías, los productos, esperando en una frontera o en un tren para poder cruzar a los Estados Unidos. Una parte de eso tiene que ver con cuestiones técnicas y tecnológicas, por ejemplo, el tipo de equipo que usamos en la frontera para inspeccionar cargamentos, pero otra tiene que ver también con la capacidad de la infraestructura en sí. ¿Cuántos puertos de entrada tenemos? ¿Cuántas vías de acceso tenemos? Y en esos puertos de entrada, por ejemplo, cosas tan sencillas como cuántos carriles hay y esos carriles dónde desembocan. De nada sirve que tengamos 8 carriles en la garita si después eso desemboca en una avenida de 2 carriles donde pues lo único que se hace es generar un embudo. El embudo pues simplemente lo estamos moviendo del lugar, pero al final la afectación va a ser la misma. Entonces estamos trabajando desde el año pasado una agenda muy ambiciosa de modernización de la infraestructura existente, como es el cruce de Otay 1, y también tratando de trabajar aceleradamente en nuevos proyectos como es el de Otay 2 y también Laredo 4 y 5 y un nuevo puente ferroviario que está impulsando una empresa internacional, Kansas City Southern, en donde ya tienen también un puente ferroviario en Nuevo Laredo. Esa parte pues es algo en lo que vamos a seguir trabajando con esta administración por el impacto que mencionaba tenía. Otro punto que está también pendiente, se pactó también otro mecanismo innovador en el TEMEC, que es un comité de competitividad norteamericana, que ahí, digamos, lo que se intentó hacer fue, bueno, todos los temas que no están comprendidos en otros mecanismos dentro del tratado, pues ¿por qué no creamos un espacio para que podamos hablar de ellos y ver cómo volvemos a nuestra región más competitiva frente a otras regiones? Esto, no, de nuevo vuelvo a la idea de integrar nuestra región más, de profundizar las cadenas regionales de suministro, porque eso nos vuelve como región más competitivos frente a otras regiones comerciales, como por supuesto pues el bloque de la Unión Europea, también el bloque asiático, por supuesto también los otros bloques que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, etcétera. Entonces, en ese sentido, se crea este comité que esperamos que podamos instalar muy pronto. La Secretaría de Economía nos ha comentado pues, que ellos están listos, estamos esperando también a que nuestras contrapartes, que bueno, pues están en un proceso de transición, puedan también sumarse y que podamos echar a andar este nuevo mecanismo muy, muy importante. Por supuesto, yo quisiera referirme también a algunos puntos de manera quizás un tanto breve, pero naturalmente que es importante también mencionar, por ejemplo, la parte de implementación de lo que tiene que ver con la parte laboral, que es el capítulo 23 del tratado. Como decía, pues se crearon estas provisiones laborales y se requiere que las partes mantengan los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y que apliquen a cabalidad sus leyes laborales. Esas provisiones quedan sujetas al mecanismo de solución de controversias. En el capítulo 23A se contiene un anexo de importancia para México que determina obligaciones específicas para el país en materia de afiliación sindical y negociación colectiva. Como parte del proceso de cumplimiento de estas nuevas obligaciones, que ahí quiero destacar que la Secretaría del Trabajo
ha venido haciendo un trabajo también muy profesional y muy amplio para poder cumplir con esto. Y se reformaron, como ustedes saben, los artículos 107 y 123 constitucionales en febrero de 2017, y luego en mayo de 2019 se reformaron varias leyes en materia laboral, y se busca transitar hacia un nuevo modelo fundado en 3 ejes principales: el nuevo sistema de justicia laboral, la democracia sindical y un centro federal de conciliación y registro laboral. Y en ese ámbito, como decía, la STPS ha hecho un trabajo extraordinario. Entró el 18 de noviembre pasado en operaciones este centro federal, que es la instancia encargada de vigilar que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores. Se han puesto al 6 de enero en marcha 19 centros de conciliación locales, 10 cortes laborales y 18 cortes laborales locales, abarcando 8 estados a lo largo de la República. México cuenta ya con 65 jueces y 220 conciliadores laborales para garantizar los derechos laborales y la libertad sindical de nuestros trabajadores. El 4 de febrero pasado, la STPS publicó un mecanismo de inconformidad para que los y las trabajadoras denuncien irregularidades en los procedimientos de legitimación de contratos colectivos, pues de esta forma quiero destacar que México ha cumplido con los compromisos que adquirió en el TEMEC antes incluso de las fechas acordadas con las partes. Vamos avanzando muy bien en este proceso que por supuesto pues es muy importante para la implementación del tratado, y que fue pues uno de los puntos más sensibles en la negociación del tratado, que además fue una negociación que tuvo pues una serie de etapas muy complejas. Platiqué al principio de la etapa que inició en 2017, en agosto de 2017, si no mal recuerdo con exactitud, se llega a una serie de acuerdos, pero después hay un cambio de gobierno en México y esta administración pues retomó algunos puntos de la negociación para que fuera pues por supuesto una negociación aceptable para esta administración. Esta administración, bueno, pues aceptó negociar algunos puntos en la materia laboral porque coincidían con la agenda laboral y social del presidente López Obrador y el movimiento que encabeza desde hace muchos años, que ha tenido siempre un componente de justicia sindical y laboral, pero también se dejó a un lado un capítulo muy amplio que se pretendía aprobar para el tema de hidrocarburos y energía. Y se negoció en vez de eso lo que es hoy el capítulo 8 del tratado en materia de hidrocarburos. Entonces, pues hay esta segunda etapa, se llega a un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, pero después llega una tercera etapa, que es cambia el Congreso en los Estados Unidos, cambia la Cámara de Representantes de mayoría, se convierte en una Cámara de mayoría demócrata, y los demócratas para aprobar el tratado pues también piden reabrir una serie de puntos fundamentalmente en materia laboral, también algunos en materia ambiental, pero fundamentalmente en materia laboral, en lo que tenía que ver con lo que ellos llamaban el enforcement. Decían, bueno, está bien, no desconfiamos del gobierno de México y sabemos que el presidente López Obrador es un hombre congruente y que ha venido defendiendo estos puntos a lo largo de décadas, pero pues sí queremos que haya la posibilidad de que haya una exigibilidad de las reglas que se están planteando en el tratado, ¿no? Y ahí se reabrieron algunos de los puntos en materia laboral. Una parte de ello, que eso es una distinción muy importante, fueron negociaciones que hizo directamente USTR, que es el representante comercial del gobierno de Estados Unidos, con
el Congreso de los Estados Unidos, con la Cámara de Representantes. Y esos compromisos se ubicaron en una ley de implementación del tratado que por supuesto no pasó por México, porque fue una ley que tiene pues efectos únicamente en los Estados Unidos, que corresponde pues al ámbito de su esfera de normas. Pero también se negociaron algunos puntos que sí involucraban a México, como este que está hablando de la implementación de la reforma laboral y que afortunadamente va muy bien. En Estados Unidos pues también se está siguiendo un proceso de implementación. El sistema jurídico estadounidense es muy distinto, lo mismo en Canadá. Nosotros aquí, en un sistema pues, basado en el derecho civil romano, tenemos un criterio en el cual, en el momento que se ratifica un tratado, se vuelve parte de nuestro régimen jurídico. Pero eso no sucede así en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, el tratado es un acuerdo que es un compromiso del Estado estadounidense, pero tiene que haber, después de esta referencia, una ley de implementación doméstica para que los compromisos internacionales entren en vigor, que fue donde mencionaba se hicieron algunos ajustes que no son parte del tratado. Eso es muy importante decirlo. La ley de implementación no es parte del tratado, es un paso interno que da Estados Unidos para traducir el acuerdo en una parte de su régimen jurídico nacional. Entonces, bueno, hubo que hacer también ahí un proceso legislativo. En Canadá este proceso es aún más complejo, porque no es solo una ley de implementación, sino que tienen que reformar una serie de decenas de leyes que tocan distintos ámbitos de la implementación del tratado para que el tratado entre en vigor. Entonces, bueno, pues ahí, justo en este proceso en la parte estadounidense, fue donde mencionaba, como ya dije, que hubo pues estos cambios. Y bueno, recordarán también ahí que hay, por ejemplo, tema de los agregados laborales, que tuvimos que decirles, bueno, esto es una interpretación tuya, pero ¿cuáles van a ser los efectos en México de este personal que pretendes enviar? Y no puedes, por supuesto, en una ley de implementación, crearle obligaciones a México que no están contenidas dentro del tratado. Entonces, también en ese momento emprendimos una pequeña negociación sui generis que encabezó el entonces subsecretario Seade. Naturalmente, todavía también quedan algunos pasos a nivel de Estados Unidos, pero estamos seguros que la nueva representante comercial de Estados Unidos, si así lo determina el Congreso en su ratificación, Katherine Tai, pues será un elemento clave de este proceso, ya que ella pues fue parte de las negociaciones que tuvimos con Richard Neal, que fue en su momento designado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, para venir a México y conversar con nosotros sobre este proceso. Quiero cerrar comentando que, bueno, pues nosotros creemos que América del Norte, con este tratado, conserva pues este eje de certidumbre legal que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas. Hay que decir que tener este eje no quiere decir que no vamos a tener a momentos conflictos como siempre los hemos tenido a nivel comercial. Tampoco quiere decir que no habrá empresas que tengan también o planteen controversias en materia comercial en los tres países, pero por supuesto justo lo que pretende este tratado y lo que ha logrado pues es dar un andamiaje para que se diriman esas controversias, un andamiaje que se suma además al que tenemos en la Organización Mundial del Comercio y que tenemos con Canadá, específicamente en el TIPAT, del cual ambos países somos parte, y Estados Unidos tienen entre Estados Unidos y Canadá en su tratado de libre comercio respectivo.
El tratado entró en vigor justo antes del inicio de la pandemia, por lo que nosotros lo vemos como uno de los grandes, una de las grandes herramientas que nos permitirán reactivar la economía conforme mejore la situación sanitaria en los tres países. Es un tratado que, como decía, pues tiene un componente muy grande distributivo. También fue la primera vez que incluimos algo que no estaba en el Telecán y que no está en otros tratados de Estados Unidos, que es la presencia de las pequeñas y medianas empresas e incluso algún componente de equidad de género. Entonces, pues creemos que es un tratado que va a seguir generando condiciones para que los tres países relancemos nuestra plataforma conforme la emergencia sanitaria vaya, por supuesto, disminuyendo sus efectos nocivos. La emergencia, esta emergencia de la pandemia pues nos ha obligado a repensar muchas cosas. Y una de ellas, pues lo mencionaba, es el tema de las cadenas de suministro. Creemos también que el tratado nos da herramientas para abordar estas nuevas problemáticas. Y bueno, pues vamos a seguir de manera muy puntual trabajando con la Secretaría de Economía, con el Servicio de Administración Tributaria, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Hacienda, con el Congreso de la Unión en los aspectos que quedan por implementar del tratado, que estamos seguros pues nos va a ayudar a abrir una nueva era de crecimiento, prosperidad e integración regional entre los tres países que formamos Norteamérica. Creo que con eso la dejo y pues si quieren damos pie a un diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Roberto Velasco. Les voy a comentar que no solo nos hizo el favor de la deferencia de su ponencia, sino que aceptó que los participantes del diplomado le plantearan algunas inquietudes que han tenido después de todo el análisis que han tenido desde el mes de octubre en este tema, y me voy a permitir referir algunas de ellas. Maestro Roberto Velasco, efectivamente usted mencionaba el tema laboral, que por supuesto de todos es sabido que es uno de los temas que más se mencionan y se han puesto en la mesa de discusión. Bajo su perspectiva y la de la Cancillería, ¿estamos esperando una relación más litigiosa que de solución política en este tema por la participación que pueden tener la AFL-CIO de Estados Unidos, la Unifor y la Canadian Labour Congress? Bueno, una excelente pregunta. Por definición, tendría que ser más litigiosa porque creamos un nuevo mecanismo para litigar a nivel internacional, un nuevo mecanismo que obviamente es arbitral, no jurisdiccional, pero pues por definición esto nos va a llevar a que haya más casos de los que había antes, porque hay una nueva materia que no estaba incluida en este tipo de mecanismos en el tratado. Sin embargo, el mecanismo que se creó contempla, como decía hace rato, pues un periodo generoso de conciliación entre las partes y en el cual pues los gobiernos pueden interceder para resolver los problemas antes de que pues llegue como tal a un panel. Entonces creemos que eso pues también va a ser una herramienta muy importante para que evitemos pues, los arbitrajes que quienes son especialistas en esto pues saben que son procedimientos largos, costosos y complejos. Ahora, en cuanto a la solución política, yo diría que los tres países pues estamos en un excelente momento de nuestras relaciones. Hemos además pues venido resolviendo problemas muy complejos a lo largo de pues, toda la historia de nuestras relaciones diplomáticas y pues tenemos ya todo un aprendizaje institucional de cómo resolver diferencias de manera política y estoy seguro que así lo vamos a seguir haciendo. Obviamente hay que distinguir, ¿no?, lo que pueden ser conflictos entre estados y lo que son conflictos entre un inversionista y un estado, ¿no?, que son cosas distintas. Yo estoy seguro que a nivel de los estados vamos a seguir privilegiando en todo momento que haya diálogo y que las soluciones pues se acerquen lo más posible a las soluciones políticas y lo más lejos posible
del tema, como decías, pues del litigio y los conflictos. En la historia de las relaciones comerciales, en la vigencia del Telecán, las consecuencias económicas de esas disputas que México perdió no llegaban a más del 2% del comercio, del intercambio comercial total. Pero no ahora la Cancillería está viendo como un tema muy relevante no perder los primeros litigios, porque eso podría provocar una cascada de reclamaciones y de peticiones. Bueno, por supuesto que hemos hecho un trabajo a nivel jurídico de preparación de posibles casos, en particular con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía, que formalmente está a cargo de esa materia, y pues estaremos listos para defender los intereses de México cuando así sea necesario. Naturalmente que siempre también pues privilegiaremos las soluciones amistosas versus un procedimiento de arbitraje. Pero también muy importante decir, los procedimientos de arbitraje pues son complejos y costosos para todas las partes. Entonces, nosotros pues tampoco vemos un escenario de una gran proliferación de casos pues creemos que al igual que ha sucedido antes, pues habrá casos donde sea inevitable y habrá que defendernos de la mejor manera posible y por supuesto que en ese sentido pues los abogados han estado ya, como decía, pues trabajando y dialogando durante los últimos meses. Mucho se menciona entre los tres países de qué perdió cada quien y qué se dio cada quien. Pero usted mencionaba dos temas fundamentales y de una forma muy asertiva. Todo el tema de la infraestructura que nos comentó y lo del Comité de Competitividad. ¿No será que estamos perdiendo un poco la perspectiva de que es un logro regional? Yo creo que, pongo otro caso para tratar de hacer un punto. El año pasado me tocó encabezar una negociación sobre otro tema, que fue una negociación extremadamente compleja, porque en cierta medida era una negociación de juego suma cero, que fue el tema del agua en la frontera. En un año donde hubo lluvias escasas y donde había un rezago histórico, donde además pues había un muy mal clima porque se habían incumplido compromisos de México durante décadas, nos enfrentamos en un panorama donde pues sí había que hacer trasvases de agua y eso nos pone en un escenario donde un ganar-ganar pues no es tan fácil. Y eso fue lo más complejo de esa negociación. Hubo que ser muy creativos y minimizar esta parte de la suma cero, o sea, minimizar lo que se le iba a quitar a cada una de las personas involucradas y a cada uno de los estados y a cada una de las presas y de las cuencas, etcétera. Entonces, eso lo hizo muy difícil. En la parte comercial, no tenemos algo así. Es muy difícil hablar de una negociación perder, ganar o de una negociación suma cero. Lo que hicimos los tres países fue cuáles son los intereses de cada uno y cómo podemos buscar soluciones que maximicen la ganancia de los tres, buscando, por supuesto, también que los intereses individuales de cada estado tengan pues algún tipo de solución. Decía lo de las reglas de origen y el tema laboral, que hay una apuesta de México también de profundizar las cadenas de suministro y de agregar más valor en nuestro país. Estados Unidos nos planteó, bueno, pues nosotros no queremos que México se utilice como plataforma para venir, ponerle un pequeño componente y meter libre de aranceles un producto que en realidad no fue producido en México, sino que fue producido en un tercer país que tiene reglas laborales aún más laxas y donde tienen salarios aún más bajos posiblemente. Entonces, atendimos esa preocupación de Estados Unidos creando una posibilidad para México de traer
una parte de la cadena de valor que no teníamos previamente en nuestro país. Entonces, bueno, estoy diciendo todo esto para decir, yo creo que es muy difícil hablar de qué se ganó y qué se perdió. Yo creo que los tres países en lo general ganamos porque mantuvimos la certidumbre en el marco legal comercial entre nuestros tres países. Abrimos nuevos sectores al tratado que no estaban abiertos previamente. Creamos nuevos mecanismos en áreas donde había conflictos que no eran resueltos, digamos, en el marco predecible de un tratado y que nos ayuda, por supuesto, a, digamos, despresurizar tensiones hacia el futuro. Creamos también, por ejemplo, un mecanismo de revisión periódica del tratado que no existía antes, que desde nuestra perspectiva pues es algo que nos va a ayudar a que lleguemos también a un punto donde pues haya una intención de poner todo sobre la mesa y pues estar en esa gran tensión que eso generó. Creemos que pues esta revisión periódica y con ciertas reglas tiene la virtud de que pues nos va a permitir atender los problemas cuando sean digamos problemas de tensión y no cuando estén realmente ya al grado de generar pues un problema político. Entonces, creo que lo que sí es importante decir, pues como en toda negociación, se tienen que ceder en algunas cosas. Nadie puede quedarse con todo lo que pretendía, ni nadie puede, obviamente, pues ceder más de lo que está dispuesto, porque eso pues, rompe la negociación. ¿Qué puntos, por ejemplo, Canadá y México fuimos firmes de no ceder? Que se ha hablado poco, por ejemplo, pero hay unas visas especiales del tratado, las visas TN o conocidas también como visas NAFTA en Estados Unidos, que Canadá y México defendimos mucho y logramos que se conservaran en el tratado. También mantuvimos la Comisión de Cooperación Ambiental que tenemos entre los tres países y defendimos esta parte ambiental y defendimos que se incluyera la equidad de género. Defendimos también algunos aspectos donde se pretendían imponer reglas que nos parecía que no eran adecuadas para el comercio entre los tres países y tuvimos que ceder en otros aspectos. Canadá tuvo que hacer algunas concesiones en el mercado de lácteos, por ejemplo, que es un tema sensible en Canadá. Nosotros tuvimos que pues, incorporar, por ejemplo, este aspecto que mencionaba, ¿no? Sobre cumplimiento de la reforma laboral, ¿no? Pero al final del día estamos convencidos que es una negociación que va a beneficiar a los tres países, que además pues llega en un momento donde nos va a hacer mucha falta tener este tipo de herramientas legales y económicas y que estamos seguros pues va a mantener esta tendencia de crecimiento del comercio que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas. Maestro Roberto Velasco, exactamente con este tema del medio ambiente, yo quisiera que nos platicara de la primera reclamación, petición que ya se presentó en contra del gobierno de México semanas atrás por la supuesta ausencia de tutela efectiva en la preservación y protección de la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa. ¿Qué nos puede comentar hasta este momento de la respuesta que va a dar México para evitar la instalación de un panel? Bueno, la parte técnica de la respuesta al caso le corresponde, por supuesto, a la Secretaría de Economía y yo no tengo los detalles para aportar en el caso. Lo que hemos hecho en este y otros casos similares, y estoy seguro que lo vamos a hacer en esta ocasión, pues es también tratar en un inicio de evitar llegar al arbitraje, ¿no? De hecho, en esta área coordinamos, por ejemplo, en distintos momentos los esfuerzos que se han hecho también para proteger a la vaquita marina, que es un elemento también que ha sido de conflicto, y la pesca ilegal en algunos puntos. Y estoy seguro que pues vamos también a tener una oportunidad de tener una solución amistosa en este sentido. Pero de nuevo, no tengo los detalles del caso, es algo que en ese aspecto técnico pues, le corresponde a la Secretaría de Economía. Finalmente, para la Cancillería, independientemente de todo lo que ya nos comentó, ¿cuáles son los temas a los que les están dando una prioridad y una prevalencia respecto de todos los que se están incorporando en virtud del TEMEC?
Bueno, mencioné ya uno que es la infraestructura fronteriza. Definitivamente eso es algo muy, muy importante para nosotros. También hay un gran interés de los dos países en avanzar en los compromisos que se hicieron respecto a facilitación comercial, porque sabemos también que es algo que tiene mucho impacto. También otro punto relevante que es de interés compartido es la implementación de la reforma laboral, que ya mencioné, y es una prioridad, yo diría, de los tres países también, porque tenemos nosotros en nuestro país un interés de que haya mejores condiciones para nuestros trabajadores y hay pues de su lado un interés de que se cumpla lo que se estableció en el tratado y en los compromisos que se hicieron. Otro aspecto creo muy relevante, pues estamos también analizando cuál puede ser una agenda de atracción de inversiones a nivel regional. Eso también nos interesa mucho. Y un último punto que también mencioné, el tema de las cadenas de suministro, de cómo podemos tener un diálogo para proteger las cadenas de suministro y analizar las cadenas frente a emergencias como la que estamos atravesando. Por último diría, pues también hay un gran interés de los tres países de ver cómo podemos cooperar en todo lo que tiene que ver con la industria médica, farmacéutica y muy destacadamente también en este momento de vacunación. La historia de estos 199 años de relaciones fundamentalmente comerciales, políticas, sociales y también fraternales se explican con muchísimos personajes. El día de hoy tuvimos la deferencia de que nos tocara el privilegio de que nos la platicara el maestro Roberto Velasco, quien está construyendo esta historia. Muchísimas gracias por compartir esta visión con la comunidad universitaria. Finalmente, quiero terminar de agradecerle, licenciado Cuauhtémoc Mendoza, gracias infinitas por hacer posible esta reunión. Extraordinario egresado de la Facultad de Derecho. Estoy segura que el maestro Roberto Velasco no me va a contradecir. Hoy es un gran miembro de la Cancillería. Maestra Norma Angélica Bello, muchísimas gracias por todo el apoyo y la guía que nos ha dado para este diplomado. Gracias a todos nuestros participantes, que aquí los tengo en línea y están muy pendientes de esta ponencia. Muchísimas gracias, maestro Gamas Torruco, por creer en este programa. Al maestro Gustavo Uruchurtu Chavarín, que es quien me ha dado mucha guía, nos da guía en estos temas. Por supuesto, doctor Ruperto Patiño Manfer, muchísimas gracias. Desde el seminario, el maestro Filiberto Pacheco. Doctor Raúl Contreras Bustamante, muchísimas gracias por creer en todos estos apoyos. Gracias por sus instrucciones, siempre trabajando no solo por la comunidad universitaria, sino por la sociedad mexicana, que es a quienes nos debemos, y el director se encarga de recordárnoslos a cada momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Ese tratado va a ser estratégico para el futuro de México y sabemos que está en buenas manos. Muchas gracias y esperamos tenerte aquí muchas veces. Seguro que así será. Muchas gracias a todas y todos. Seguimos en comunicación. Gracias.